Buenas, buenas, otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre conociendo al enemigo. ¿Qué sabemos sobre Satanás, su origen, su obra, cómo trabaja y qué fin le espera? Bueno, yo escribí hace mucho tiempo un interesante libro llamado Demonología. Fue en el año 1996 publicado por Unilit. El mismo se agotó. Claro, está disponible en mi página web contralapostasía.com. Y analizo la obra de Satanás, su origen y su propósito con nosotros. Y este es el estudio que hoy vamos a comenzar. Ponga mucha atención. Vamos a hablar del origen de Satanás, un estudio determinado de su procedencia. Así que ponga mucha atención y tome nota para que aprenda a entender este principio. Vamos a empezar por el punto más importante. Características de los ángeles. Para conocer a Satanás, lógicamente debemos primero conocer la naturaleza de los ángeles que fueron creados por Dios para que le sirvieran. La palabra ángel se deriva de la palabra griega angelos, lo cual significa mensajeros. La palabra correspondiente en el hebreo es malak. También tiene el mismo significado del griego, mensajeros. Las Sagradas Escrituras hablan acerca de la creación de los ángeles, ¿sí? Así como que han existido desde la eternidad. Nehemías 9:6, Salmo 148:2, Colosenses 1:17 nos enseña a señalar que todos los ángeles fueron creados para la eternidad. Y en Colosenses 1:16-17 dice: en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y las cosas en él subsisten. Los ángeles son esencialmente espíritus ministradores. Hebreo 1:14. No tienen cuerpo como los seres humanos. El Señor Jesús afirmó que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, al aparecerse después de la resurrección. Sin embargo, en circunstancias especiales, los ángeles pueden tomar cuerpo para desempeñar una misión determinada por Dios. Y encontramos en la Biblia muchas manifestaciones angelicales de personificación. Por ejemplo, los ángeles que visitaron a Abraham en Génesis 16, del 1 al 16. Los ángeles que sacaron de Lot de Sodoma y Gomorra cuando iba a ser destruida. Génesis 19:1 en adelante. El ángel con el cual peleó Jacob. Génesis 32, 22 y 30. Y el ángel que vio Balaam. Número 22, 31 al 35. Y dice Hebreo 13:2, no olvidéis de la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora bien, hay una teoría, la teoría de los ángeles que pecaron sexualmente. Bueno, es una teoría, no es una doctrina, claro. La palabra los hijos de Dios en el Antiguo Testamento siempre se refiere dentro del judaísmo a los ángeles. Por ejemplo, veamos Job, capítulo 1:6, cuando dice que estaba Dios reunido con los hijos de Dios y se apareció Satanás para pedirle permiso. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En Génesis 6:2 se habla de relaciones de las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y nació una generación de gigantes. La Biblia habla también de unos ángeles que están en prisión. ¿Cómo es esto?
unos ángeles en prisión. ¿Serían los que se rebelaron con Luzbel? No tiene razón. Si los encarceló a todos, serían todos, y por lo tanto también estaría Luzbel atado. No, Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas. Fíjese bien, abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles están guardados, atados, esperando el juicio eterno. Lo que evidencia que estos ángeles, por supuesto, no fueron los que cayeron con Luzbel y que serán juzgados junto con Satanás después del milenio. Y su pecado fue abandonaron sus propias moradas. O sea, da a entender que abandonaron su naturaleza angelical. Ahora vamos a ver quién era Satanás antes de la caída. Según describe Isaías 14, versículos 12 y 15, Satanás era un ángel portador de luz. Se llamaba Luzbel o Lucero. Dice el relato bíblico de Isaías en el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba las naciones. Bueno, debilitaba naciones y cayó por tierra. El 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, si subió es porque no estaba arriba. Y dijo, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quiere decir que Satanás le quiso dar un golpe de estado a Dios. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, Apocalipsis 12 del 7 al 9 describe la batalla que hubo cuando Satanás trató de subir. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces cayó en la tierra. Hay varias preguntas que podemos hacernos. ¿A dónde cayó Satanás? ¿A quién gobernaba antes de caer? Cuando aparece en la tierra, ¿en qué momento? ¿En dónde era portador de luz y gobernaba? ¿En dónde se enseñoreaba de las naciones, como dice Isaías? Bueno, aquí tenemos otra supuesta teoría. Fíjense bien. Si Satanás era portador de luz, como dice Isaías, y debilitaba a las naciones, ¿en dónde reinaba? Bueno, la ciencia afirma que hubo una era prehistórica o preedénica. La prehistoria hace referencia a unas criaturas que existieron en una época muy remota, llamada por unos la edad de piedra. En esta edad se distingue dos periodos importantes, el paleolítico y el neolítico. Esta es la etapa de los dinosaurios, tiranosaurios, rex, diplodocus, triceratops, velociraptors y otros seres que desaparecieron. Es lo que llamamos la prehistoria, y de los cuales no cabe duda que existieron porque se han encontrado fósiles que están en varios museos, entre ellos el de New York. Pero vamos a ver algo muy curioso. Entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 ocurrió algo. Dios hace todo perfecto. Pero noten que aquí hay algo raro. Hay un vacío entre el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis. Dios crea el cielo y la tierra perfecto, dice Jeremías 51:15. Todo lo hizo perfecto. Pero después aparece el desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después comienza a crear la luz cósmica y a separar ya la luz de las tinieblas, y entonces empieza a reordenar el planeta, la Tierra, y a crear nuevas criaturas. Y por último, crea al hombre colocándolo en el Edén. ¿No sería la caída de Luzbel la causa del caos entre el versículo 1 y 2 y 4? ¿Cuándo y por qué cayó? Bueno, cuando Dios crea al hombre, lo instala en el huerto. Y ya allí estaba Luzbel, ya hecho Satanás. ¿Y cuál fue su propósito? Destruir la obra cumbre de Dios. Pero, ¿cuándo cayó? Fue echado al subir para ocupar un lugar superior, queriendo derrocar a Dios. Y los textos indican que cayó por tierra. Hipotéticamente, tiene que haber sido en el inicio del Génesis. La arqueología ha descubierto dos capas de destrucción de la tierra por agua. Una capa entre el versículo 1 y 2 de Génesis y otra capa después del diluvio universal de Noé. La ciencia ha determinado que la tierra sufrió dos destrucciones por agua, lo que representa dos eras de destrucción por agua. La primera era la era preedénica y la otra la era diluviana en los tiempos de Noé. Ahora vamos a ver quiénes eran los demonios. Uy, qué interesante. ¿Cómo operaban los demonios? La gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre demonio y ángeles caídos? Bueno, vamos a ver. Características de los ángeles caídos. Dice la Biblia que se vuelven ángeles de luz para engañar. 2 Corintios 11:14. Se pueden personificar, toman forma. Se aparecen como santos, como seres iluminados, como ángeles de luz, para engañar. Son inteligentes y pueden seducir, 1 Timoteo 4:1. Y operan desde afuera, controlando al mundo bajo las órdenes de su príncipe, habiendo una jerarquía de mando dentro del reino de los ángeles caídos. Sin embargo, los demonios operan diferente a los ángeles caídos. Veamos. Solo operan poseyendo un cuerpo. Degradan y destruyen el cuerpo del poseído. Marcos 5:5. Les gusta la desnudez y la depravación. Lucas 8:27. Controlan la mente y el ego de las personas. Esto se llama posesión. Lucas 11 del 24 al 26. Solo hallan reposo en el agua. Lucas 11:27. Y son violentos y destructivos. Marcos 5:3. Hay diferencia, ¿verdad? Claro que sí. Los demonios, ¿de dónde salieron? Buena pregunta. Mientras la naturaleza espiritual de los ángeles le permite la personificación, los demonios pueden operar tomando un cuerpo, por lo cual tuvieron un cuerpo y al desaparecer el mismo, sus espíritus necesitan de la posesión de otros cuerpos para obrar. Esto crea la teoría de que los demonios fueron seres inferiores que gobernó Luzbel en la era prehistórica. Está claro que solo puede operar poseyendo un cuerpo o descansan en el agua. Veamos el relato del endemoniado gadareno, no todo, ¿verdad? Porque el tiempo avanza. Dice en Lucas 8:30-33. Y preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que padecían, que pasían por el monte. Y le rogaron que lo dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Noten que a los demonios les gusta el agua. Andan por lugares secos buscando dónde refugiarse. Mientras los ángeles operan externamente tomando formas diversas para engañar, apareciéndose como vírgenes muertos o ángeles engañadores, y no pueden tomar cuerpo sino engañar,
Los demonios poseen los cuerpos de las personas, anulan y destruyen el cuerpo mediante el dominio del alma. Hay diversas formas de posesión: posesión parcial, posesión temporal y posesión total. La posesión parcial: cuando los demonios no dominan la razón ni el ego de las personas, es una posesión parcial, pero controlan ciertas áreas o esferas de su conducta. Son los casos de algunos enfermos físicos y psíquicos, Lucas 6:18, o aquellos que tienen algún tipo de esclavitud y vicio. Nunca pierden la noción de la realidad, las personas, pero el demonio opera en áreas diversas de su carácter, emociones, pasiones e instintos. Lucas 6:18. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Posesión temporal ocurre cuando los demonios toman al individuo por periodos cortos, anulando su razón o provocando de todo dominio propio, destruyendo su voluntad. Ahí tenemos el caso del joven lunático de Mateo 17:15, el cual en ciertos días del mes, principalmente en los cambios de luna, experimentaba cambios y reacciones anormales. Parece que hay algo de cierto entre el movimiento lunar que controla las mareas y posiblemente las manifestaciones demoníacas, por lo cual se vuelve más activo. Dentro del ocultismo hay relación entre el fenómeno natural, la astrología y la operación demoníaca y el agua. Otro hecho de posesión temporal es controlando el ego en un momento dado. Es el caso del muchacho que se acercó a Jesús cuando iba llegando. Los demonios, tomándole, lo derribaron a tierra con ataques violentos. Lucas 9:42. Y la posesión permanente. Por último, encontramos otro tipo de posesión, las permanentes, en la que las personas quedan totalmente enloquecidas, anulada su yo y no es consciente de nada. Están totalmente privados de la razón. En esta dimensión, las fuerzas malignas toman el dominio total de la personalidad, la cual maneja a su antojo, quedando sin juicio propio. Y cuando los demonios quieren, le dan un poco de lucidez, conciencia propia, pero controlan sus reacciones y anulan totalmente su voluntad, hablando los espíritus a través del poseído, como vemos en el ejemplo de la historia del endemoniado gadareno de Lucas 8, del 27 al 34. ¿Cómo actuar frente a las obras del diablo? En primer lugar, debemos conocer que no toda aparición de vírgenes, santos, muertos son de origen divino. Satanás se vuelve ángel de luz para engañar a muchos, 2 Corintios 11:14. Asimismo, estas apariciones no pueden revelar otra verdad contraria a la expuesta en la palabra de Dios, lo cual sería de antemano anatema o mentira. Pero aún si nosotros mismos, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciáramos el evangelio diferente, sea anatema. En segundo lugar, debemos probar los espíritus para ver si son en realidad de Dios o no, si hay falsedad o mentira. La Biblia dice que aquellos que vengan con espíritu de error y extraviado de la verdad doctrinal de Cristo, ni siquiera lo recibamos, ni le digamos bienvenido. Por lo tanto, probad los espíritus. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. 2 de Juan 9:11. En tercer lugar, y ya por último, ¿están listos para saber cómo actuar ante posesiones demoníacas? Conocer cuándo y dónde están los demonios esclavizando u obrando en algún ser humano y estar revestido de toda la armadura de Dios.
porque hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. Hay que buscar con sabiduría divina la forma de echarlos y proclamar el mensaje de liberación con autoridad y poder, según nos ordena el mismo Señor. No es fácil echar un demonio, ni se debe comunicar esta verdad cuando la sepamos al afectado. O sea, al saber que una persona está endemoniada, no hay que decírselo. El cristiano entendido en esto podrá ver a alguien poseído, pero no comunicará a esto o a cualquiera, porque todos no lo entenderán. Aquí tendremos que actuar con cautela y sabiduría para luchar contra el poder maligno. ¿Cuál será el fin de Satanás? Bueno, después del milenio, la Biblia expone que será atado por 1000 años. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero, ¿qué va a ocurrir con él al final? Será juzgado y lanzado al fuego eterno. Apocalipsis 20:10. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, preparémonos para enfrentar al enemigo. Cuando tengamos que enfrentar una posesión demoníaca, sea permanente, temporal o parcial, tomemos estas 2 reglas. 1, amar a las personas y reprender a los demonios. 2, equiparnos debidamente en lo espiritual para ministrar liberación. Hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. Y antes de efectuar la liberación, debemos de estar seguros de estar limpios de pecado y llenos del espíritu. No vayamos a quedar en ridículo o que los demonios se nos cuelen a nosotros por no andar rectamente y preparados para luchar contra él. Y por último, nuestra batalla espiritual es a través de tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Hemos estudiado el origen de Satanás, su obra, sus principios y su fin. Creo que la mejor forma de estar preparado y conocer los acontecimientos futuros es saber el desenlace final de este enemigo con el cual tenemos que estar lidiando día a día, constantemente, tomando para ello toda la armadura de Dios. Así que espero que esta enseñanza, que es muy profunda y la seguiremos enfocando en el futuro, os sirva para podernos enfrentar con sabiduría y con conocimiento de la palabra a este gran enemigo de Dios y de los hombres, Satanás, llamado también el diablo o la serpiente antigua. Dios nos bendiga. Cualquier pregunta o sugerencia puede entrar en contacto conmigo a mi correo electrónico mariofumero@hotmail.com o también encontrar toda esta información en la página web contralapostasía.com. Hay un libro que publiqué en el año 1996, lo publicó Unilit, se llama Demonología. Usted lo puede encontrar gratis en mi página web www.contralapostasía.com. Ahí se ahonda muy a fondo todo lo que enseñé aquí de una forma más desmenuzada. Si le interesa, búsquelo para que pueda entonces entender esta verdad. Encuéntrelo poniendo en búsqueda el libro Demonología y ahí le va a aparecer el libro para que usted lo pueda analizar y estudiar. Muchas gracias por su compañía y Dios nos bendiga.